Hola, hola, saludos. Bueno, quiero aprovechar para hablar acerca de el último video que se compartió en el canal de YouTube. ¿Cómo se llama el video? Bueno, el video, para los que tal vez todavía no lo han visto, es un video que abarca un estudio científico acerca de por qué hombres y mujeres tienen relaciones sexuales. Es un tema que va más allá del tema físico. Sí, está bien interesante. Si bien este video ha tenido una muy buena acogida, también han habido otras personas que me han hecho el comentario acerca de la incomodidad que ha surgido este tipo de tema. Hablar de sexo todavía es un tabú. Hablar de sexo todavía es difícil. ¿Listo? Y porque estas personas de pronto se me acercaron a comentarme de esto, es debido a que en consulta yo he tenido personas que han buscado de mi ayuda, ya que han generado síntomas emocionales debido a traumas en la infancia y específicamente al abuso sexual. Eso por un lado. Por el otro lado, como había mencionado, todavía el sexo es un tema tabú. Todavía nos da miedo hablar del sexo. Todavía hay quienes se ruborizan al hablar de sexo, ¿sí? Y entonces esto genera muchas problemáticas, sobre todo en los más pequeños, ¿sí? Inclusive, hoy en día he tenido muchos espacios con menores de edad debido a un filtro que se hace, debido a la activación del código fucsia, en donde he dialogado, en su mayoría han sido niñas, que han mencionado, pues, un tema de abuso sexual. Esto es muy lamentable. Esto hay que, en su momento, se debe actuar con el fin de evitar todas estas secuelas, con el fin de evitar sobre todo lo que ya está ocurriendo con estos adultos que han tenido temas de abuso sexual en la infancia, donde muchas veces estos adultos en su momento decidieron callarse. ¿Por qué se callaron? Por miedo, porque se sentían culpables. Hablar del tema del abuso sexual es muy difícil y abarca muchas aristas, ¿sí? Pero pienso que es importante que si empezamos a hablar de sexo, los niños van a entender, obviamente van a entender en la medida en que su capacidad, eh, este, la capacidad que tienen estos niños para entender eh, cuándo está bien, cuándo está mal, en qué momento pedir la ayuda. Porque bueno, de lo que hemos escuchado por parte de los niños y las niñas que son abusadas, es que el abusador muchas veces pertenece al núcleo familiar, es decir, es una persona muy cercana, puede ser el primo, puede ser el tío, puede ser el abuelo, el padrastro, el papá, ¿sí? Y esto en el niño genera una confusión, ¿sí? Porque inconscientemente estos niños empiezan a elaborar es un pensamiento, bueno, pero esto no puede estar mal porque viene de un familiar, viene de mi mamá, viene de mi papá, viene de mi primo, ¿sí? Viene de mi tío, que es hermano de mi mamá o que es hermano de mi papá, ¿sí? Entonces, ellos hacen ese raciocinio, pero está esa inconformidad de estar haciendo algo que no se siente bien. Entonces, eso choca. Y el abusador muchas veces
lo que hace es manipular a este niño diciéndole cosas como no le puedes decir esto a nadie, si tú dices algo les va a pasar esto, yo les voy a hacer esto, tú te vas a meter en un problema. Y obviamente los niños pues van a reaccionar desde ese temor, ¿sí? Entonces, quería tener este espacio porque me parece importante que a partir de estos temas hablemos de la sexualidad. Hay que entender que la sexualidad es algo natural, ¿sí? Pero que obviamente hay ciertas edades para eso y que obviamente los niños y las niñas deben tener una conciencia, una responsabilidad, y todo esto surge con varios elementos: el tema de la autoestima, el tema de lo que vale cada persona, con el fin de no sentir que el otro tal vez se está aprovechando. ¿Listo? Y es que otra de las cosas que recuerdo mucho, que me ha pasado en consulta, es que van estas niñas debido a una activación de un código fucsia porque tienen una relación de pareja, son niñas menores de 14 años que tienen una relación de pareja con hombres mayores de 18 años. Y por lo menos acá en Colombia, toda niña o todo niño que tenga relaciones sexuales, que sea menor de 14 años, sea consensuada o no, se considera que es un delito. Y es impresionante tener a estas niñas en la consulta y preguntarles qué es una relación sexual, por qué hacen una relación sexual, qué es una relación de pareja, qué es un noviazgo. Y no saben, o sea, no saben, de pronto, no tienen el suficiente conocimiento para dar una respuesta a esto, y es normal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos espacios, siempre yo les hago estas preguntas con el fin de que se cuestionen lo que está pasando, porque incluso no entienden que es un delito, ¿sí? No entienden si tuvieron esa relación sexual, que fue consentida, que no fue un abuso sexual expresado así por estos menores, porque lo llevan a todo este procedimiento, que incluso a su novio lo meten a la cárcel, ¿sí? Es súper difícil de entender, pero en estos espacios, aprovechando y se les hacen todas estas preguntas, también se habla de que el sexo viene con ciertas responsabilidades. Yo siempre les comento a estas niñas, que así en su mayoría, que no es solamente un tema de quedar en embarazo, sino el hecho de que presenten alguna enfermedad de transmisión sexual. Que muchas de estas enfermedades de transmisión sexual pues no son curables, ¿sí? No solamente el VIH, hay otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que se transmiten y que en la mayoría de los casos pues no se curan. Entonces es entender este tema de la sexualidad. Fíjense todo lo que surge de este tema de la sexualidad, porque aún nos ruborizamos, aún mamá y papá les cuesta hablar de muchos temas, y entre esos temas está hablar del sexo, ¿sí? Es importante hablar de que hay momentos para cada cosa. Es importante hablar que necesitan nuestros niños y nuestras niñas tener una infancia tranquila, una infancia propia de los juegos, del compartir, de todo eso que tal vez cada uno de nosotros vivió en su época de infancia. Ellos merecen también eso, y obviamente merecen ser niños. Y que tenemos que empezar a hablar de sexo porque necesitamos evitar de pronto todas estas situaciones que yo les estoy mencionando. Un tema de abuso sexual, entender en qué momento se deben tener las relaciones sexuales, o por qué se deben tener las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, esto era lo que quería mencionarles. De igual manera, a continuación, en el siguiente video, quiero compartirles acerca de un caso que
que tuve en consulta acerca de un adolescente que presentó síntomas emocionales. No se trata específicamente del abuso sexual, no se trata específicamente de algo relacionado con el sexo, es otro tema para padres, para madres, para instituciones escolares, entender este tema de las emociones, entender este tema de la salud mental, entender este tema de la enfermedad mental, porque es tan importante definitivamente que así como tenemos que hablar de sexo, también es importante que hablemos de salud mental. Nos vemos en otro espacio. Chao, chao. ¿Cómo se llama el video? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas tienen relaciones sexuales?